Vamos a comenzar viendo desde lo que es la época prehispánica, la llegada de los españoles, y pues concluiremos con el tiempo, con la época contemporánea, pero pues nos vamos a centrar sobre todo en lo que es ese siglo XIX, esa época posterior a la independencia de México y pues a final de cuentas lo que es la construcción del Zócalo. Primero que nada, entonces vamos a ver qué es el espacio en donde nos encontramos. La ciudad de México Tenochtitlan, la ciudad prehispánica de la capital Tenochca, la capital mexica, estaba dividida en cuatro grandes parcialidades o campos, conocía en lengua náhuatl. Aquí vemos en esta imagen lo que viene a ser en la parte superior de la pantalla, lo que correspondería al oriente. Entonces tendríamos el norte hacia la parte izquierda de la pantalla. Déjenme ver lo del puntero. Aquí está. Entonces, este espacio central que está aquí delimitado correspondería a lo que se conoce como el recinto ceremonial de Templo Mayor. Hacia la parte noreste tendríamos la parcialidad de Atzacualco, hacia el sureste la parcialidad de Teopan, hacia el suroeste Moyotlan y hacia el noroeste Cuepopan. Cuando viene la conquista de la caída de la ciudad de México Tenochtitlan y de México Tlatelolco en 1521, los españoles van a construir su ciudad, la traza de su ciudad novohispana, aprovechando todo lo que era el trazo de la ciudad indígena, lo que vienen a ser la división a través de calles, de acequias, de canales, y sobre esta es que van a construir la ciudad novohispana. En términos de lo que correspondería a este espacio que se conoce como el recinto ceremonial, tendríamos hacia el norte lo que hoy actualmente es la calle de San Ildefonso y González Obregón, hacia el poniente la calle de Monte de Piedad y República de Brasil, hacia el sur vendría a estar la banqueta de la catedral y hacia el oriente lo que correspondería a la calle del Carmen y Correo Mayor. Aquí vemos el predio de la Catedral de México, por acá tenemos el Palacio Nacional, por aquí se ubica lo que es el Portal de Mercaderes, lo que se conocía como el Portal de Mercaderes, y acá lo que corresponde al edificio de Cabildos, la sala de Cabildos. Aquí vemos la delimitación que se ha propuesto a partir de los trabajos de Ignacio Marquina y que se han venido corroborando a través de las investigaciones realizadas por el proyecto de arqueología urbana de Templo Mayor, que actualmente tiene a su cargo el arqueólogo Raúl Barrera. Pues todo este espacio sombreado en blanco correspondería a ese recinto ceremonial. Lo que viene a ser la actual Plaza de la Constitución estaría fuera. Los trabajos que se han realizado en todo este perímetro, pues han permitido identificar alrededor de 24 edificios que, siguiendo a Sagún, eran aproximadamente 78 edificios que estaban delimitados por este espacio como el recinto sagrado. Entonces, lo que tendríamos en la Plaza de la Constitución queda fuera de esta delimitación del recinto ceremonial, recinto sagrado de Templo Mayor, y a partir de lo que viene a ser un mapa, el mapa de Cortés, que fue publicado en Nuremberg en 1524, que fue enviado a Carlos V. Eduardo Matos Moctezuma menciona que esta parte debe haber sido utilizada como el espacio donde se localizaría el tianguis. Y esto lo hace a partir de la mención de Hernando Alvarado Tezosomoc, quien hace esa referencia. Entonces, es muy probable que este sector haya sido el lugar en donde se establecía el tianguis en época prehispánica, aunque es también probable que hayan existido algunas construcciones de época prehispánica en esta parte. En los años 90 del siglo pasado se realizaron algunas exploraciones por parte de la Dirección de Salvamento Arqueológico con motivo de la construcción de un colector de agua
que iba a cruzar en sentido norte-sur, y justamente enfrente de lo que vendría a ser el portal de Mercaderes se encontraron algunas construcciones de carácter habitacional, pero también algunos basamentos. Y también cuando se realizaron exploraciones en 1983 con motivo de la planeada construcción de la línea 8 del metro, que platicaremos más adelante, que finalmente ya no se realizó y que se pensaba cruzar todo este sector de la plaza, desde lo que era la calle de República de Brasil, atravesar la Plaza de la Constitución y salir por 20 de noviembre. Se realizaron algunos trabajos y en este sector también se encontraron algunas construcciones de época prehispánica. Entonces, además de lo que vendría a ser área, un área libre, un espacio abierto para ubicar el mercado, también es probable que hayan existido algunas construcciones. Y desde luego también a partir de algunos allá de 1790, cercanos a lo que va a ser el área que ocupa actualmente Palacio Nacional, en donde se encontraron tres de los grandes monolitos que están expuestos en la sala de Museo de Antropología, la sala mexica, lo que viene a ser la Coatlicue, la Piedra del Sol y la Piedra de Tizoc. Es muy probable que este sector haya sido rellenado con estos monolitos. No son el lugar en donde se hayan encontrado, sino que hayan sido arrastrados por la propia población indígena, tal vez para proteger estos monumentos, pero pues sí es muy probable que todo este sector haya sido un área abierta en donde se localizaba este mercado en época prehispánica. Entonces, ya que tenemos esta ubicación de lo que es el centro, el núcleo de la capital mexica, cuando viene la conquista, cuando viene la caída o la época de enfrentamiento entre lo que son los grupos tenochcas y, bueno, mexicas, tanto de Tlatelolco como de Tenochtitlan, contra los españoles y los grupos aliados, y caen finalmente las capitales mexicas, pues se va a aprovechar todo el trazo existente para construir esta ciudad novohispana sobre estos vestigios, reutilizando en muchas ocasiones lo que va a ser la piedra de la construcción, aprovechando la presencia de algunas plataformas, algunos basamentos para construir algunos edificios ya novohispanos. Bueno, la caída de Tenochtitlan pues está, bueno, básicamente de Tlatelolco hacia el 13 de agosto de 1521, y posteriormente lo que es la limpieza de la ciudad y que se ubica aquí ya la capital novohispana va a ser hacia 1524. Se comienzan a construir algunos edificios en todo este espacio, pero se deja nuevamente un área abierta que se va a conocer como la Plaza Mayor. Se construye lo que vendría a conocerse como la Iglesia Mayor, en lo que correspondería actualmente a enfrente del Palacio de, perdón, en Monte de Piedad, que se ubicaría sobre las casas de Axayácatl. Por acá tendríamos la que se conocían también como las casas viejas. Por acá tendríamos las casas nuevas, que era el Palacio de Moctezuma Xocoyotzin, y se levanta lo que es la Iglesia Mayor en este sector. Este espacio, lo que va a ser el área abierta, desde época muy temprana virreinal, se va a empezar a utilizar como un área para la venta, un área en donde se van a ubicar algunas tiendas, algunos puestos. Desde 1527 se empieza a formular esta posibilidad, pero va a ser hasta 1533 cuando ya se da la autorización para que se ubiquen las primeras tiendas, los primeros puestos de vendimia. Además, también vamos a encontrar en este sector lo que correspondería a una pila de agua de donde se abastecía la población. Entonces, el espacio en términos sociales va a ser bastante importante para la naciente sociedad novohispana, porque va a ser un lugar en donde va a estar interactuando tanto para ir a comprar ciertos productos como para enterarse de noticias,
También ahí se realizaban algunos actos oficiales, autos de fe, castigos, ejecuciones, ya que también en este sector se ubicaba la horca y la picota. Entonces, desde época virreinal va a tener ese carácter concentrador de la población. Y si nos vamos a lo que se conoce de época prehispánica, a partir de las fuentes, pues ya desde antes del virreinato, de la época novohispana, pues ya se utilizaba esta área con esas finalidades. Eh, lo que va a ser la iglesia mayor que tendríamos en este sector. Bueno, para ese entonces, este sector se conocía como la Plaza Mayor, en contraposición de este otro espacio que se conocía como la Plaza Chica. La iglesia mayor, pues obviamente conforme va avanzando el tiempo, va creciendo la población novohispana, se va haciendo necesario tener un templo principal muchísimo más grande con respecto a lo que había sido esta iglesia mayor. Entonces va a ser hasta hacia 1573 cuando se comienza a construir lo que va a corresponder a la catedral. Ya desde 1551 se había promovido la construcción de este espacio, de este edificio, la catedral, lo que se conoce actualmente como la Catedral Metropolitana, pero va a ser hasta 1573 cuando ya se empieza a levantar propiamente este edificio. En términos de lo que es la construcción, pues hasta el siglo XIX es que se siguieron adecuando el espacio, se siguió construyendo, pero pues gradualmente siendo habilitada esta catedral y desde luego lo que es la iglesia mayor, pues fue demolida hacia 1626 aproximadamente, cuando ya se arrasó completamente este espacio, dejando lo que era el área para el atrio de la catedral metropolitana. En, hacia el poniente, aquí lo que vemos en estos arcos es donde vamos a encontrar lo que actualmente, o desde época del siglo XIX y el siglo XVIII incluso, se conoció como el Portal de Mercaderes. Estas construcciones en realidad al inicio no fueron planeadas, no fueron organizadas, sino que fueron creciendo paulatinamente y va a ser hasta el siglo XVIII cuando se complemente ya ese edificio. En términos de lo que es el espacio de la Plaza de la Constitución, bueno, actualmente es la Plaza de la Constitución, la Plaza Mayor en aquel entonces, pues fue creciendo en lo que es el uso para la venta de mercancías y este lugar ha sido testigo de diferentes acontecimientos relacionados con la historia de tanto de la ciudad como de nuestro país. Ha sido el espacio en donde se han suscitado algunos acontecimientos, algunos eventos, tanto de carácter militar como de carácter cívico. Y bueno, desde hacia 1692, por ejemplo, se va a dar una revuelta en donde, originado por una escasez de lo que era el maíz, con motivo de que a los indígenas se les daba un maltrato por parte de las autoridades novohispanas y se quería prohibir lo que era la venta del pulque. Comienza una revuelta que va a ocasionar que lo que es el Palacio Virreinal sea incendiado, así como todos los cajones de ventas que estaban instalados en la Plaza Mayor. Esta transformación va a dejar que el área se encuentre libre nuevamente y hacia 1695 se va a comenzar a construir un mercado ya propiamente establecido en lo que es el sector suroeste de la plaza, el mercado del Parián, que aquí vemos en esta imagen. Acá tendríamos hacia la derecha lo que corresponde a la Catedral Metropolitana, aquí vemos el Palacio Virreinal en ese entonces, y lo que es el mercado del Parián, el cual comenzó a ser construido hacia 1695, pero fue inaugurado hasta 1703.
Este, este mercado contaba con cajones ya bien establecidos al interior para la venta de algunos productos que podían ser tanto vajillas como telas, prendas de vestir y algunas otras mercancías, pero a lo que es el exterior del mercado del Parián también se instalaban algunas tiendas. Aquí vemos en esta pintura incluso lo que es una fuente que abastecía de agua, o la gente también incluso ahí acudía a lavar sus prendas. En, en esta otra imagen vemos ya lo que es el trazo arquitectónico del mercado del Parián. En parte interna se ubicaba lo que se conoció en ese entonces como el Baratillo Grande. Este mercado pues fue bastante importante en época virreinal para la sociedad novohispana, porque muchos de los productos que eran traídos por vía marítima a través de la nao de China o el galeón de Manila, en esta ruta que hacia 1573 ya se estableció el viaje de tornavuelta, para poder ir y regresar de manera más sencilla, y que llegaba al puerto de Acapulco. Los productos que eran traídos procedentes de China, de Filipinas, también algunos productos de Japón, incluso de Corea, pues eran llevados a través de vía terrestre desde Acapulco hasta el puerto de Veracruz. En algunas ocasiones los productos llegaban a la Ciudad de México, también había otros productos que iban hacia Guadalajara, pero desde Veracruz pues ya partían hacia lo que es el puerto de Sevilla. En este mercado entonces, lo que en muchas ocasiones se iba a estar comercializando eran productos procedentes de aquellas regiones orientales. Hacia el siglo XVIII, lo que era la porcelana china, pues se mandaba a elaborar ciertas vajillas a China, desde luego, que tuviera lo que eran los escudos de armas de las familias novohispanas, y en este mercado es donde muy probablemente se llegaban eran distribuidos. Este mercado fue bastante importante desde 1705 aproximadamente hasta 1843, en que fue ya demolido. Siguiendo con lo que es el siglo XVIII, hay que tener en cuenta que todas las ideas de la Ilustración, todas las ideas que buscaban favorecer lo que eran las condiciones sociales, las condiciones de la población, y también algunos cambios con respecto a lo que eran las instituciones, fueron permeando también en la Nueva España, y hacia 1790, el entonces virrey, el virrey de Revillagigedo, mandó rebajar todo lo que era el área de esta plaza al oriente del mercado de Trián, aproximadamente vara y media, mencionan las fuentes. Hay que pensar que una vara era aproximadamente 84 centímetros, una vara y media vendrían a ser casi un metro con 30 centímetros, lo que se mandó rebajar. Hasta ese momento, la plaza era simplemente un espacio de tierra. Entonces, imagínense la cantidad de desperfectos que se ocasionaban, sobre todo en temporada de lluvias, la cantidad de desechos también que se generaban procedentes de toda esa vendimia, de toda esa venta, sobre todo de productos alimenticios en este espacio. Y entonces, tomando en cuenta esas ideas ilustradas, el virrey de Revillagigedo manda que espacio y se construyan algunas atarjeas para canalizar el agua, evitar los encharcamientos, y también manda empedrar el espacio. Derivado de estos trabajos de mejoramiento de la plaza, es que hacia 1790, hacia diciembre de 1790, se van a encontrar cerca de lo que viene a ser la esquina suroeste del Palacio Virreinal, se van a encontrar estos grandes monolitos que forman parte de la historia de la arqueología mexicana, lo que se conoce como la Piedra del Sol y la Coatlicue. Y un año después, hacia 1791,
pues también lo que es la piedra de Tizoc. Esta fue encontrada más bien hacia el sector norte de esta franja de, que tendríamos en la periferia del Palacio Virrey. Estos grandes monolitos, pues sí son bastante importantes porque para la arqueología mexicana, porque Antonio de León y Gama presentó unos estudios básicamente de estas dos piedras, la Coatlicue y la Piedra del Sol, tomando en cuenta lo que mencionaban las fuentes recabadas en el siglo XVI por los cronistas y frailes, y a partir de lo que mencionaban estas fuentes es que propone interpretaciones de estos dos grandes monolitos. Según algunos investigadores, aquí se puede ubicar los orígenes de la arqueología en México, aunque para otros investigadores, pues más bien los tendrían en las exploraciones que se realizaron en Palenque, en el sitio de Palenque, también poquito antes de 1790, entre 1784 y 1787, después de que fueron recuperados estas esculturas. Un tiempo estuvieron expuestas, un tiempo sí permanecieron a la vista de la población, pero se comenta que había como un cierto temor por parte de las autoridades en que se revivieran los cultos del pasado y entonces se enterraron nuevamente estas piezas. Por ejemplo, lo que es la Coatlicue, fue enterrada y cuando viaja a México, Alexander von Humboldt, en 1803, conocía la existencia de este monolito y pide que se desentierre, lo ve, lo registra en sus escritos, pero una vez que se va, nuevamente vuelve a ser enterrada la Coatlicue. Va a ser hacia 1821 cuando nuevamente se desentierre este monolito. Lo que es la piedra de Tizoc y la Coatlicue son trasladados al patio de la Universidad de México, en tanto que la piedra del Sol se va o calendario azteca, como algunos le conocen, se va a colocar empotrado en el muro poniente de la catedral. Sin embargo, pues como estaba expuesto de manera libre esta escultura, pues se comenta que la gente llegaba a llenarla de desechos, de inmundicias, por lo cual también posteriormente va a ser retirada de este lugar en donde se había instalado y llevada hacia lo que es el entonces Museo Nacional, junto con los otros monolitos. Vamos ahora entonces que es el siglo XIX, que es el tema principal, ya que tenemos esta imagen, esta visión de todos los siglos precedentes, el uso que se le dio a este espacio conocido actualmente como la Plaza de la Constitución, en donde desde época prehispánica se piensa que se ubicaba el mercado, hay una continuidad en época virreinal temprana para ubicar puestos y tiendas. Posteriormente se construye de manera formal ya un mercado, el mercado del Parián, ubicando un amplio sector de este espacio. Pero también tenemos algunos hallazgos arqueológicos que hemos mencionado. Entonces, vemos la trascendencia, el desarrollo que tuvo hasta llegar a lo que es el siglo, principios del siglo XIX. Para finales del 18, Carlos IV, que sube al poder, se manda a construir una escultura en donde lo muestre a él encima de su caballo, de una escultura ecuestre, pero pues no existían los fondos en ese momento para construir una escultura de bronce. Entonces, originalmente se coloca una escultura de madera elaborada por Santiago Sandoval, que era un indígena que había estudiado en Tlatelolco, y esta pues se instala sobre una base elíptica, pero pues como era de materiales perecederos, pues poco a poco se comienza a deteriorar. Va a ser hasta 1796 cuando se comienza a ya
el proyecto de la elaboración de la escultura en bronce y se le encomienda a Manuel Tolsá. En esta escultura, pues no nada más iba a ser la base con la figura ecuestre de Carlos IV, sino que también toda una plaza elíptica, en este caso, que cuando se toma en cuenta esta imagen de Rafael Gimeno y Planes, se piensa o se llega a considerar que ocupaba la parte central de la plaza, en ese entonces de la plaza mayor todavía, pero no hay que olvidar que para ese momento todavía existía el Parián en el sector suroeste, perdón. Entonces, lo que viene a ser esta plaza en donde se coloca la escultura de Carlos IV, vendría a ser más bien el sector noreste de la plaza. Eso no hay que perderlo de vista. No era en la parte central en donde se ubicó la figura ecuestre de Carlos IV. En esta, ya la elaboración propiamente de Manuel Tolsá, en donde se representa a este emperador montando su caballo, el caballo, el tambor, que se tomó como figura para elaborar esta figura, como ejemplo para elaborar esta figura, y que en la parte de lo que es la pata trasera pisa un carcaj que representa la cultura indígena, pues generó esta escultura, esta plaza, pues un cambio en lo que va a ser el uso de este espacio. Para esos años, lo que es bueno, la escultura fue inaugurada finalmente, se promover hacia 1796, ya se le encomienda a Manuel Tolsá, pero va a ser inaugurada hasta 1803, esta escultura ya elaborada en bronce, y que para ese entonces era la más grande elaborada de una sola pieza, fundida en una sola pieza, sobre todo en América Latina. Entonces sí fue bastante importante y también fue bastante costosa la fundición de esta escultura. Para esos años, para 1808, en Europa ocurre la invasión por parte de los franceses, por parte de Napoleón a España, y esto va a provocar que el entonces rey Fernando VII abdique al trono de España, y esto va a traer como consecuencia una serie de revueltas en España, buscando que recupere la corona Fernando VII. Hacia 1812 se jura lo que es la Constitución de Cádiz, y esta Constitución también es jurada en la Nueva España, y es lo que en ese momento le va a dar el nombre de Plaza de la Constitución a este espacio. Esta Constitución de Cádiz traía algunos cambios en términos de organización política y social en España. Sobre todo ya era considerar una monarquía constitucionalista, el surgimiento de nuevas instituciones también. Y bueno, esto fue lo que le dio nombre originalmente de Plaza de la Constitución a este espacio. Viene entonces también provocado por por estas revueltas, aprovechando la invasión de España, el descontento que existía en lo que es la condición de los criollos, de los indígenas en nuestro territorio, en territorio novohispano, pues va a desencadenar lo que posteriormente será la Guerra de Independencia hacia 1810. Y pues bueno, esta guerra que va a tener su culminación el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante. Cuando entra a la Ciudad de México, al centro, a lo que es actualmente el centro de la Ciudad de México, Iturbide, al frente del ejército trigarante, pues esta escultura es cubierta, es tapada con un globo, lo que comentan los autores de la época, con un globo azul para ocultar la figura ecuestre de Carlos IV, y
realizar toda la entrada triunfal del ejército trigarante. Como viene la independencia de México, una parte de la población deseaba que se retirara esta escultura y que se fundiera para aprovecharla tanto para balas de cañón como para algunas otras elaboraciones de armas. Pero va a haber otro sector de la población que promueve que no sea destruida. Entre estos, Lucas Alamán es quien va a conseguir que esta escultura de Carlos IV sea trasladada. Actualmente podríamos mencionar como el cruce entre Paseo de la Reforma y Bucareli. Ahí se va a ubicar esta escultura hacia 1854 aproximadamente, y posteriormente en 1979 es que se traslada ya a su lugar en donde actualmente la podemos ver en frente del Palacio de Minería, afuera del Museo Nacional de Arte. Bueno, siguiendo con esta parte ya de lo que es el momento del México independiente, cuando después del primer imperio de Iturbide, de Agustín de Iturbide, y que viene ya el primer presidente mexicano hacia 1824, que va a ser Guadalupe Victoria, pues es que van a empezar a transformarse todos estos espacios. Y también hay que tener en cuenta que todo este periodo, desde lo que es la independencia de México hasta después de la invasión francesa, hasta 1870 incluso, va a estar caracterizado este periodo por muchísimas revueltas internas, eh, suben y son depuestos diferentes presidentes, tanto de manera constitucional como de manera arbitraria, como el caso de Antonio López de Santa Anna, pero es un periodo de bastante turbulencia social, de bastantes enfrentamientos militares, facciones distintas entre lo que eran los conservadores y los liberales se van a estar enfrentando constantemente y van a provocar una desunión en lo que es esta nación que iba surgiendo y que trataba de consolidarse, que va a ser a través de la República. Por ejemplo, hacia 1828, eh, Manuel Pedraza gana las elecciones constitucionales por una parte de la población, principalmente Vicente Guerrero encabeza un movimiento para deponer a este presidente, finalmente huye y queda Guerrero como presidente en 1828. En términos de lo que va a ser el espacio de la plaza, en esta fotografía de 1840, pues vemos tanto lo que es la Catedral Metropolitana como la única imagen fotográfica que existe o con la que se tiene conocimiento de lo que es el mercado del Parián. Este mercado que tenía sus diferentes accesos, tanto a lo que es el norte, tres ubicados hacia el norte, tres ubicados hacia el sur, uno hacia el oriente y uno hacia el poniente. Pues esta es la única imagen que se conoce, imagen fotográfica de esta construcción. Derivado de esta revuelta ocasionada, encabezada por Vicente Guerrero en 1828, se incendia el mercado del Parián, llega hasta el Palacio Nacional y se incendia el Parián, y esto provoca que los vendedores que tenían sus puestos establecidos al interior del mercado tengan que buscar algunos otros espacios, algunos otros lugares, entre ellos lo que vendría a ser la actual calle de Madero, la calle de 5 de Febrero y la de Pino Suárez, que es donde se van a estar estableciendo estos puestos de manera provisional, sobre todo por las condiciones en que quedó después de esos incendios de 1828, el mercado del Parián. Sin embargo, pues nunca se llegó a reconstruir este edificio, deteriorando cada vez más, hasta que finalmente en 1843
el entonces presidente Antonio López de Santana manda derribar este edificio, manda la demolición de esta construcción en un decreto del 27 de junio de 1843, en el que a su vez se ordena la construcción, bueno, en primera instancia, demolición del Parián por las condiciones en que se encontraba, retirar todos los escombros y construir un monumento a la independencia en la parte central de la plaza, en ese decreto del 27 de junio de 1843 de Antonio López de Santana. Es lo que se ordena. Esto, desde luego, pues generó pues muchísimo descontento a nivel social, sobre todo de la gente de los comerciantes que tenían sus lugares ahí, que obtenían una renta de estos espacios y que a su vez estas rentas pues proporcionaban recursos, impuestos a lo que era el entonces gobierno de Santana. Sin embargo, pues él tomó la decisión y para esto, para la construcción del Monumento a la Independencia, se sacó un concurso de la Academia de Arte de México, que de acuerdo con ellos, Enrique Grifón era y a quien se le tenía que dar el proyecto de la construcción del Monumento a la Independencia. Sin embargo, Antonio López de Santana va a decidir que va a ser Lorenzo de la Hidalga quien realice este monumento. Este escultor y arquitecto, Lorenzo de la Hidalga, pues estaba relacionado de alguna manera, de forma política, con Antonio López de Santana, y fue quien elaboró una estatua a Santana, que se ubicaba en el Mercado del Volador. El Mercado del Volador se localizaba aproximadamente en donde hoy se encuentra la Suprema Corte de Justicia, en el nacimiento de la calle de Pino Suárez. Ahí es donde se ubicaba el Mercado del Volador, y ahí se encontraba una escultura de Santana que elaboró este arquitecto y escultor. Además, también en lo que era el Teatro Nacional, Teatro de Santana, posteriormente, también existía otra escultura de este personaje, que tenía un ego bastante elevado. Lo que viene a ser las imágenes que vemos en esta diapositiva corresponde a ese proyecto del monumento a la independencia, ya del proyecto de Lorenzo de la Hidalga. Esta construcción, de acuerdo con lo que viene a ser la escala que se aprecia en la parte inferior de esta imagen, tendría unos 50 metros de altura. Cuando viene el decreto de Antonio López de Santana en junio de 1800 y comienzan a retirarse todos los escombros derivados de la demolición del Parián, va a ser hacia el 11 de septiembre de ese mismo año cuando ya quede completamente libre este espacio y se pueda construir lo que es la inauguración formal de la construcción. Va a ocurrir el 15 de septiembre, el 16 de septiembre de 1843, es cuando se coloca la primera piedra para la construcción de este monumento. Originalmente se planeaba construirlo completo, pero pues vamos a ver que algunos sucesos fueron impidiendo que se concretara esta construcción. Entonces, hacia el 16 de septiembre de 1843 es que se coloca la primera piedra. Originalmente iba a ser el propio Santana quien realizara la ceremonia formal, pero él menciona que se encontraba mal de salud y finalmente va a ser José María Bocanegra quien realice la colocación de la primera piedra y lo que es la inauguración formal de la construcción, que entonces era el ministro de Relaciones y Gobernación.
José María Bocanegra. Como parte de esta construcción, como parte de la colocación de la primera piedra, en esa primera piedra era una forma hueca en donde se coloca el diario oficial del día, lo que era el decreto de Santana, en donde se mandaba la construcción, ordenaba la construcción del monumento. Algunos otros objetos, como básicamente dos medallas, que una era de plata y la otra era de cobre, que conmemoraban la ocasión. Tres monedas, que también una era de plata, una de cobre y la otra de oro. Y pues esta piedra, con su tapa, es colocada en un lugar en donde pues iba a quedar a resguardo de la construcción. Bueno, hasta aquí pues todo lo que nos comenta los diferentes historiadores que se pueden recuperar la información y reconstruir. Ya lo que es la obra de construcción propiamente del entonces, lo que se planeaba como el monumento a la independencia, comienza con una excavación en el terreno. Se mejoró, o más bien se niveló el terreno a una cierta profundidad, se empiezan a colocar estacas a cada cierta distancia, estacas de hasta 10 metros de longitud. Estos trabajos comienzan a ser dirigidos por don Pedro García Conde, don Pedro García Conde, que entonces era el director de ingenieros militares. Él es el que comienza la construcción en ese momento, lo que era el monumento a la independencia, pero posteriormente va a ser relevado por otro personaje, por el coronel, el Pedro García Conde era general y va a ser relevado por el coronel Joaquín Rangel en 1844, en marzo de 1844, es relevado. O sea, los trabajos del general García Conde comienzan inmediatamente después de la colocación de la primera prueba de piedra, 16 de septiembre de 1843, hacia el 24 de marzo de 1844, relevado por Joaquín Rangel. Hago énfasis en estos dos personajes porque después los vamos a retomar en un suceso que tuvo ocasión en años posteriores. El último reporte de Joaquín Rangel va a ser del 31 de octubre de 1844, de lo que era la construcción, en donde se completó el basamento que iba a sostener este monumento a la independencia. En términos de lo que es el sistema constructivo, recuperando lo que se ha visto a través de trabajos arqueológicos y contrastándolo con lo que mencionan tanto los diarios de la época como el trabajo de Manuel Rivera Cambas, en donde él también, Rivera Cambas hay que tener en cuenta que nace hacia 1840, entonces a él no le tocó verlo. Cuando escribe su libro México Pintoresco y Artístico, retoma la información de la prensa. Entonces, estos documentos históricos, contrastando con la evidencia arqueológica, nos permite reconstruir lo que es el sistema constructivo de este basamento, de este macizo que iba a sostener el monumento a la independencia. Trabajos arqueológicos realizados en este lugar. Los primeros que se pueden mencionar son de 1950, cuando se manda a cambiar la fisonomía de la plaza. En ese momento se excavaron algunas zanjas muy angostas, no permitían ver gran parte de lo que se estaba explorando, pero pues sí se detectaron partes del sistema constructivo de este basamento que poco a poco se va a ir conociendo simplemente como el Zócalo, porque pues sobre el Zócalo es que se iba a construir el monumento a la independencia y finalmente no se construyó. Bueno, también como parte de esos trabajos arqueológicos en 1983, con esta
línea 8 que se proyectaba construir atravesando la plaza, se recuperó nueva información, se amplió lo que se conocía y finalmente en 2017, que es cuando nos tocó trabajar de una manera bastante superficial por los trabajos que ocasionaron la obra, sí pudimos excavar un pozo, que es el que vemos en esta imagen, y registrar de manera puntual lo que era el sistema constructivo de este basamento, del zócalo que iba a sostener el Monumento a la Independencia, el zócalo para el Monumento a la Independencia. En, retomando lo que menciona Rivera Cambas, pues originalmente lo que se hizo fue colocar una serie de estacas que iban a sostener, que iban a servir como sostén para el terreno. Lo que es el sistema de estacado fue desarrollado en Europa, pero no hay que olvidar que ya en época prehispánica, aquí en nuestro territorio, ya se aplicaba un sistema similar. Eh, si nos vamos a lo que son las chinampas, por ejemplo, pues se colocaban una serie de estacas, de pilotes, en ese caso era de ahuejote, que iban a servir como sustento para estas chinampas, para estos islotes artificiales, que podían servir tanto para fines agrícolas como para extender el terreno habitable en el lago. Entonces, no fue algo nuevo, no fue algo desconocido en época prehispánica, la implementación de un sistema de pilotes. Cuando vienen ya las nuevas ideas, las ideas europeas, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, se siguió implementando un sistema de destacados o de pilotajes, solamente que cambió ahí ya la madera, ya no fueron ahuejotes lo que se utilizaba, sino más bien pinos y encinos, lo que las construcciones novohispanas implementaron. Esto a partir del tipo de subsuelo en donde nos encontramos, en este caso, que es un suelo fangoso. Entonces, desde época prehispánica se conocía ese tipo de suelo, se sabía de la necesidad de utilizar este sistema para sustentar las construcciones y en época novohispana pues se siguió implementando y siglo XIX se siguió implementando este sistema de pilotaje que daba una distribución homogénea de las cargas. Entonces por esto es que gran parte de los edificios novohispanos pues se sostienen porque tienen un sistema pensado para lo que es el subsuelo en donde fueron construidos. Específicamente me refiero a que es el centro de la Ciudad de México. Por eso es que se sostienen estos edificios a pesar de tantos temblores que han venido ocurriendo. Desde luego, cuando deja de dársele mantenimiento a un edificio, pues tarde o temprano se va a caer. Pero si un edificio sigue estando en un edificio virreinal, sigue estando en uso, se le da un mantenimiento regular, pues está pensado para resistir el sistema, sobre todo de cimentación, y por eso es que se sostiene. Entonces, además de lo que vienen a ser las estacas, todo el estacado que se colocó y que se hizo uso de un martinete que pesaba alrededor de unas 300 kilos para ir encajando cada una de estas estacas. Después se utilizó un emparrillado, se colocó una serie de vigas de madera de, de cedro, en este caso, traídas de la Sierra Oriental. Se menciona que eran cercanas a la región de Río Frío, de donde se trajeron estas maderas, y se coloca en primera instancia un emparrillado en sentido este-oeste. Se rellena, antes de colocar lo que son la primera línea de vigas, todo este espacio se rellenó, se enrazó, posteriormente se colocan las vigas, nuevamente se enraza, se rellenan los espacios entre vigas con mampostería y se coloca una segunda línea de vigas, en este caso ya norte-sur, formando un emparrillado que distribuye lo que son las cargas de lo que iba a sostener sobre esta cimentación. Sobre
segundo nivel de vigas se construye un macizo de mampostería, que es lo que vemos aquí en este espacio, básicamente de piedra basáltica, algunos conglomerados de ladrillo incluso, como vemos en estas partes, y sobre esto, lo que vienen a ser los paramentos se construyen en forma de talud de este zócalo. Aquí vemos en esta imagen cómo es que fue siguiéndose el sistema constructivo. En primera instancia, lo que son las estacas, posteriormente se enrasa, viene la primera línea de vigas, nuevamente se rellena en primera instancia el espacio entre vigas, se enrasa nuevamente con mampostería, con argamasa, perdón, se coloca el segundo nivel de vigas, se rellenan nuevamente con argamasa y mampostería y ya se construye el macizo, el núcleo de este zócalo. Sobre la parte superior se recubre de bloques de pórfido y también lo que va a ser los paramentos, los muros perimetrales, también van a estar construidos con pórfido. Como veíamos, hacia el 31 de octubre de 1844 es que viene el último reporte de Joaquín Rangel, del coronel Joaquín Rangel, referente a la construcción de básicamente de lo que era el Zócalo. Ya después era esperar para que llegaran los recursos para poder erigir propiamente lo que era el Monumento a la Independencia. Pero, pues, una serie de eventos sociales, pues, van a ir impidiendo que se concrete esta obra. Tuvimos ocasión de explorar en el 2017 este espacio. Detectamos sobre la parte superior una plataforma, que es la que vemos aquí, rodeada por una banqueta, aproximadamente eran unos 13 metros de diámetro esta banqueta. Esta plataforma tenía 8 metros de diámetro, pero no son de la construcción original, sino son adecuaciones posteriores que se hicieron de acuerdo con las necesidades que se iban presentando, pero que ahorita vamos a mencionar más adelante. Hasta aquí tenemos ya lo que es la construcción del Zócalo. Como se fue retrasando poco a poco levantar propiamente el Monumento a la Independencia, aún así la gente, la gente de la ciudad fue llamándole a este espacio, básicamente a esta construcción, el Zócalo para el Monumento a la Independencia. Y de ahí se fue popularizando ese nombre. Y el espacio, de manera popular, de manera coloquial, se fue conociendo como el Zócalo, en referencia a este basamento. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó finalmente con este Zócalo? Originalmente se tenía pensado colocar una serie de losas de mármol, se habían ya incluso comprado, pero no fueron instaladas después de la conclusión del basamento, y estas fueron guardadas de San Pablo. Ahí se almacenaron pensando en que en algún momento se retomaran para hacer la conclusión del monumento a la independencia, pero pues fue pasando el tiempo y ahorita vamos a platicar de estos eventos que ocasionaron que no se concluyera esta construcción. Y por ejemplo, para 1849 se menciona que se solicitan algunas de estas losas de mármol para elaborar un monumento a la Guardia Nacional. Entonces, de ahí se desacompletan estas losas, pasan los años, hacia 1859 se requiere nuevamente información acerca de estas losas. La entonces directora del Hospital de San Pablo menciona que, pues sí, que 10 años atrás sí los había visto, pero que ya para ese momento, para 1859, ya no tenían ni idea de dónde estaban estos materiales. Es muy probable que pues hayan sido reutilizados, así como se implementaron algunos para el Monumento a la Guardia Nacional, pues se hayan utilizado para algunas otras construcciones. El caso es que pues se desacompletó
este recubrimiento que se pensaba hacer de mármol, de todo lo que era el zócalo, el basamento. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó que, que ya finalmente no se llevara a cabo la conclusión del monumento a la independencia? Pues diferentes factores, principalmente factores sociales, pero también algunos factores militares. En, Recuerdan que habíamos comentado que el último reporte del coronel Joaquín Rangel es del 31 de octubre de 1844. Bueno, por esos años, 1843, pues es cuando existía la amenaza de guerra con los Estados Unidos, derivado de la independencia de Texas, que ocurrió en 1836, y que se iban a anexar a los Estados Unidos, este estado, Texas. Esto pues no era aceptado por el gobierno mexicano y existía entonces esa amenaza de guerra, pero también tiene que ver la cuestión de que Santana pues despilfarraba los recursos económicos de la nación, empieza a solicitar hasta 4 millones para encabezar de pesos, para encabezar la campaña contra los Estados Unidos. Esto va a provocar un cierto descontento en la sociedad porque ya estaban bastante existían demasiados impuestos ya por parte del gobierno y todavía más para encabezar una campaña militar, pues no fue bien visto. Además de que, por ejemplo, ese mismo año, en 1844, cuando viene el cumpleaños de Santana, el 13 de junio, pues lo celebra con bastante ostentación, con mucha pompa. Después viene lo que es la muerte de su esposa, en agosto, hacia el 23 de agosto de ese mismo año, de 1843, fallece la esposa de Santana, pero menos de un mes después, hacia el 3 de septiembre, contrae nuevas nupcias Santana. Esto y además, pues también celebrándolo de una manera ostentosa. Esto provoca que haya descontentos y ahí es cuando Mariano Paredes, que era el de Jalisco, se levante, comience una revolución en noviembre del 44, que tiene que ser sofocada por Santana. Sin embargo, Santana actúa de una manera inconstitucional, sin contar con lo que era la autorización de las cámaras de la Unión. Además también ejerciendo violencia y la fuerza, actuando de manera agresiva contra, sobre todo, el gobierno de Querétaro, y esto va a provocar un levantamiento en la Ciudad de México hacia lo que es del 4 al 6 de diciembre, que va a provocar que se derriben lo que eran las estatuas de este presidente de Santana, la que existía en el Volador y la que existía en el museo, en el Teatro de Santana, en el antiguo Teatro Nacional. También, bueno, a Santana le habían amputado una pierna en 1838 y se había enterrado en el entonces Panteón de Santa Paula, que para esos años iba surgiendo. El Panteón de Santa Paula comienza sus funciones en 1836 como Panteón General y ahí se entierra en el 38 la pierna de Santana. Dentro de esta revuelta de diciembre del 44, se saca la pierna de Santana de donde estaba enterrada y es arrastrada por la ciudad hasta llegar al Zócalo, hasta llegar a lo que es la plaza. En ese entonces ya era la plaza de armas, como se conocía este espacio. Entonces hay muchísimo descontento por parte de la población hacia Santana, se nombra presidente y finalmente se destierra a Santana y parte hacia Venezuela en 1845, el 1 de junio de 1845. Sin embargo, pues sabemos que este personaje habría de regresar posteriormente, hasta en 2 ocasiones.
cuando viene la invasión norteamericana en 1847 para encabezar la guerra, y de la cual nuevamente, cuando se pierde gran parte de casi la mitad del territorio mexicano, pues nuevamente es desterrado, pero hacia 1853 de nueva cuenta va a ser traído por cierto sector de la sociedad conservadora, este personaje, para ocupar la presidencia, y es cuando va a darse el nombre de Su Alteza Serenísima, este personaje, Santana. Hacia 1853 es que regresa. Entonces, estas inestabilidades provocaron que pues ya no se concluyera el monumento. No había ni los recursos económicos ni las condiciones sociales, tanto lo que viene a ser el descontento de la población como la inminente invasión norteamericana. Va a ser el 15 de septiembre de 1847, cuando, derivado de la invasión norteamericana, se va a enarbolar la bandera de los Estados Unidos en el Palacio Nacional a las 7 de la mañana, como parte de esta invasión. Todas estas pugnas internas de diferentes sectores de la sociedad, de diferentes sectores incluso de los cuerpos militares, pues van a provocar un motín en Palacio Nacional, poco antes de la invasión norteamericana, hacia 1845, después del destierro de Santana. El coronel Joaquín Rangel, que ya habíamos mencionado, que es quien concluyó la construcción del Zócalo, va a encabezar esta revuelta con el Batallón de los Supremos Poderes, que había sido instituido por el propio Santana y que eran adeptos a este personaje, pero pues en lo que es el cuarto regimiento militar, que va a encabezar el general Matías de la Peña y Barragán, con la aprobación y las gestiones del general Pedro García Conde, quien había iniciado la construcción de este Zócalo, pues van a contener este motín que tenía lugar en Palacio Nacional. Llegan hasta Palacio, arrestan al entonces presidente José Herrera, y llega el cuarto regimiento y salva la situación. Se menciona que hasta alrededor de 30 muertos ocasionados de este enfrentamiento. Posteriormente de que se controla el motín, Joaquín Rangel escapa y finalmente es aprehendido unos días después en el Callejón de Talavera, en la casa número 2, y de ahí se le lleva a un juicio marcial, en donde se le perdona la vida, pero se le dicta una sentencia de 10 años de prisión sin goce de sueldo. Cuando viene la invasión norteamericana, se le da una amnistía a Joaquín Rangel y ya se va a destacar como parte de la defensa de este enfrentamiento con los Estados Unidos. Entonces, aquí en este evento de este motín, vemos cómo esos dos personajes que habían participado en la construcción del Zócalo se enfrentan de manera indirecta, uno a favor de que regresara Santana y el otro tratando de contener ese motín. Es un dato curioso que, pues, a través de lo que es los diarios de la época se puede reconstruir. Todos estos enfrentamientos, todas estas inestabilidades sociales son las que van a provocar que jamás se llegue a concluir el monumento a la independencia, el entonces que había ganado que se había aceptado el de Lorenzo de la Hidalga. Por eso es que nunca se concluyó esa obra. Fue la invasión norteamericana, la inestabilidad social, la falta de recursos económicos por parte del gobierno republicano, lo que provocó que a final de cuentas ya no se llevara a cabo esta construcción. Sin embargo, pues ahí tenemos el Zócalo, pues seguía estando presente, se fue quedando en la conciencia colectiva
de la sociedad. Se fue conociendo ya como el Zócalo a este espacio, en referencia a esta construcción, y pues estaba simplemente un basamento ahí desnudo que se le tenía que dar un uso. En la década del 1850, hacia 1851, 1852, posteriormente 1854, se realizaron diversas carácter agrícola, industrial, en donde se exhibían alguna serie de plantas, de hortalizas, y se utilizaba este basamento, el Zócalo, como el lugar en donde se premiaban lo que era la feria. Sobre todo se realizaban cerca de lo que es la festividad de Día de Muertos, que en ese entonces se conocía de Todos Santos. Es cuando se realizaban estas ferias. Abarcaban varios días, podía ser del 1 al 6 o podía ser el 1 al 4, y estas ceremonias se realizaban tanto en la plaza, pero el lugar de premiación pues era sobre el Zócalo. Y en las noches se realizaban algunos bailes. Desde luego, pues no tenía acceso a este lugar cualquiera, sino que se tenía que pagar un boleto para tener la entrada a este tipo de bailes, un boleto que les daba el acceso y que les permitía participar en algunas rifas. Entonces, ahí se le da un uso a este Zócalo que finalmente pues ya estaba ahí, se le tenía que aprovechar de alguna manera. Como fue tan aceptada este tipo de situaciones, hasta 1859, cuando estaba en el gobierno Miguel Miramón, se promueve un concurso que el objetivo era hacer una construcción que pudiera ser montable y desmontable fácilmente, que se pudiera colocar sobre el Zócalo. Sin embargo, el concurso no llegó a mayores, pero dentro de estas mismas propuestas se mencionaba que la posibilidad de instalar una farola sobre el centro del Zócalo, rodeada de una reja. A final de cuentas, en 1860, ya esta fotografía que vemos aquí, ya sí se ve que se construyó, se concretó la instalación de la farola con un enrejado de hierro en la parte central del Zócalo, y en alguna litografía, una pintura que vemos en esta imagen, pues vemos claramente la circunferencia del Zócalo, que tenía alrededor de 35 metros de diámetro, y en la parte central la instalación de lo que es la reja y la farola. Cuando en 2017 realizamos el trabajo arqueológico, pues detectamos justamente la plataforma sobre la que se construyó, esta que se aprecia aquí déjenme poner el puntero. Esta plataforma sobre la que se construyó el enrejado y se instaló la farola, pues tuvimos ocasión de encontrarla. Todavía parte de ella en este espacio, sobre lo que era el centro del Zócalo. En 1999, cuando en el gobierno de Ernesto Zedillo se mandó colocar una serie de banderas monumentales, una de ellas fue instalada en la Plaza de la Constitución. Cuando viene esta construcción, se altera completamente lo que es el espacio donde se encontraba el suelo, porque ya estaba completamente cubierto, desde luego, para ese entonces, y vemos esta coloración amarillenta, corresponde a ese relleno. Toda esta fue la excavación que se realizó para la instalación del asta bandera monumental, que hasta la fecha sigue siendo utilizada. Entonces, vemos que cuando se realizó este trabajo arqueológico, pues nos permitió tanto registrar el sistema constructivo del Zócalo, como detectar, identificar algunos elementos que fueron adosados en años y en décadas posteriores a lo que fue la construcción del Zócalo.
Esta es una reconstrucción de cómo debe haber estado esta banqueta. A partir de que se contaba con uno de los elementos completos hacia el sector noreste, pues se reconstruye por simetría y porque teníamos la huella en esta otra parte, pero al momento de tratar de proyectarla hacia el lado sur, pues no nos daban las dimensiones. Entonces, nosotros consideramos que hacia el sur, esta plataforma, esta banqueta, más que plataforma, esta banqueta, tenía más bien no tenía un acceso, como se observa hacia el norte, hacia el poniente y hacia el oriente. Esta farola pues siguió instalada en este lugar. Como la sociedad, ¿no? De la Ciudad de México tenía por ese entonces la costumbre de pasear cerca de lo que es la catedral, en algo que se conoció como el Paseo de las Cadenas. Es decir, ahí se juntaba durante las noches, cerca de la banqueta estaban acordonadas con cadenas y volardos, donde se juntaba la sociedad, pero este espacio era muy pequeño, era muy reducido. Hacia 1866, ya con Maximiliano de Habsburgo en nuestro país, Ignacio Trigueros manda, que era el regente, el alcalde municipal de la Ciudad de México, manda que se habilite algo que se va a conocer como el Paseo del Zócalo, en donde se construyen una serie de andadores y se instalan algunas fuentes, además de jardineras. Aquí ya vamos a ver que se transforma la fisonomía de la plaza. Si anteriormente había sido un espacio abierto que fue ocupado después en un sector por el Parián y por la plazoleta en donde se instaló la escultura de Carlos IV, y después de esto queda un espacio libre para la construcción del Monumento a la Independencia, para 1866 se transforma ya el área con espacios jardinados, con bancas tanto de hierro como de piedra, andadores que conducen hacia la parte central, las fuentes, o sea, se transforma completamente, ya pensando en que sea un espacio de convivencia social, en donde pudiera llegar la sociedad, tanto las élites como los estratos más bajos, y pudieran pasar momentos de recreación con este paseo del Zócalo. Hay que tener en cuenta que estos años, 1866, pues es época de la invasión francesa con Maximiliano, quien llegó en 1864 a nuestro país como emperador, el segundo imperio mexicano. Benito Juárez, por su parte, una vez que entra Maximiliano, pues comienza un peregrinar por diferentes ciudades de la República Mexicana, llega hasta Ciudad Juárez, llevando con él lo que era el gobierno republicano, desde los diferentes lugares en donde se va instalando, gobierna también a la nación, y finalmente hacia lo que es 1867, es que se va a dar la captura de Maximiliano en Querétaro, junto con Miramón y Mejía, entre otros personajes, y esto va a llevar a que Juárez entre triunfalmente a la Ciudad de México para conmemorar esta entrada. Ah, bueno, un dato curioso, cuando uno analiza lo que son los diarios de la época, sobre todo el diario del Imperio. Teníamos el diario de la República y el diario del Imperio, en donde cada una de estas dos publicaciones, pues, enfatizaban el gobierno al cual estaban adscritos o del cual eran partidarios. Cuando viene en la captura de Maximiliano en Querétaro, unos meses después, el diario del Imperio mencionaba que todas esas noticias eran falsas y que en unos días el emperador iba a regresar triunfante a la ciudad. Esto pues simplemente fue una mentira para tratar de mantener el orden de la sociedad mexicana, de la Ciudad de México, pero a final de cuentas
Maximiliano ya había sido capturado. También como parte de darle tranquilidad un poco a la sociedad conservadora de la Ciudad de México, pues estas fuentes que vemos aquí se echaron a funcionar porque como parte de este enfrentamiento del gobierno republicano, se sitió la ciudad, estaba sitiada, estaba bajo sitio y se cortan lo que son el suministro de agua procedentes de Chapultepec, pero para tratar de paliar esta situación y de tranquilizar a la sociedad conservadora, se echan a andar las fuentes, pero con agua procedentes de la Diputación. La gente que seguía al imperio, que era partidaria del imperio de Maximiliano, pues se cree todas estas noticias y al ver que las fuentes están funcionando, creen que el sitio se ha levantado y que todo vuelve a estar bajo control por parte del imperio. Pero, pues a final de cuentas, Juárez va a entrar el 15 de junio de 1867 a la Ciudad de México, regresa triunfante a la Ciudad de México y como parte de esta conmemoración, de la celebración de que nuevamente estaba al frente de la nación Benito Juárez, se construye encima del Zócalo una escultura que representa a un personaje femenino que representa la victoria, que tiende la mano con una corona de laureles a los héroes de este enfrentamiento contra los franceses y contra el imperio de Maximiliano. Sin embargo, esta escultura debe haber sido elaborada con materiales perecederos, con materiales deleznables. Probablemente fue elaborada con yeso, recubierta de algún otro material, porque unos meses después, si estamos hablando de que Juárez entra el 15 de junio de 1867, para septiembre de ese mismo año ya se estaba desmoronando parte de la escultura. Y esto lleva al gobierno a que se derribe de manera inmediata, porque ya estaba ocasionando una serie de dimes y diretes de que si así se está desmoronando la escultura, pues así se está desmoronando el gobierno de Juárez. Entonces se manda a derribar esta escultura y es probable que esa banqueta que veíamos registrada durante el trabajo de 2017 corresponda a esta época, que se haya colocado para adecuar este espacio. Eh, esta esta imagen no es tan común, no es tan frecuente encontrarla, pero pues sí nos permite eh, tener una noción de cómo es que estaba esta escultura. Y repito, a partir de los diarios de la época, pues se puede saber o se puede inferir que los materiales no eran duraderos. O sea, no fue una escultura fundida, no fue una escultura en mármol, por ejemplo, sino que probablemente fue elaborada en yeso y esto provocó que se comenzara a deshacer y finalmente fue removida. Sin embargo, la sociedad de la Ciudad de México pues ya tenía un aprecio por este paseo del Zócalo, era un lugar bastante recurrente repito, por diferentes sectores de la sociedad, ya no nada más encaminado a las sociedades altas, como cuando se elaboraban o se realizaban esas ferias agrícolas, industriales, en donde solamente los sectores más altos podían pagar su boleto para tener acceso a los bailes y a las rifas, sino que ya en este espacio abierto, pues sí podía llegar cualquier persona. También en diarios de la época, pues se pueden ver diferentes sucesos que tuvieron lugar. Poco a poco, lo que es el Paseo del Zócalo va a irse transformando para cuando se derriba lo que es la escultura levantada para conmemorar la entrada de Juárez, se instala en el lugar una caja acústica en donde se acostumbraba a tocar música, sobre todo lo que eran los jueves por las noches y los domingos por la mañana. Una banda militar se instalaba aquí y se daban piezas musicales.
de la época. Va a ser hasta 1875 cuando se instale ya un kiosco formal, ya no nada más un espacio temporal, sino que ya se instala un kiosco que se manda a construir a París, retomando uno de los jardines de Bolonia, y este se instala. Y aquí es donde se va a seguir presentando estas bandas militares que pues, van a ser bastante aceptadas por la sociedad. Conforme vamos llegando ya al último tercio del siglo, la Alameda Central va a ir ganando importancia y el Paseo del Zócalo va a ir quedando en el olvido. La sociedad de la Ciudad de México va a preferir irse a congregar a la Alameda Central y poco a poco el Paseo del Zócalo va a ir quedando desierto. Esto va a ir provocando un cierto deterioro en el espacio, va a ir provocando que se vaya llenando de desechos, de basura, todo este lugar, y se va a ir transformando también el lugar, porque hacia la década de 1880 se comienzan a instalar las vías para lo que son los tranvías. Originalmente estos tranvías eran arrastrados por mulas, por animales de carga, y esto es lo que va a llevar a que coloquialmente se conozcan como los tranvías de mulitas. Aquí en esta imagen vemos estos tranvías arrastrados por estos animales. Cuando se construyó el Zócalo y fue quedando abandonado, ya sin el monumento a la independencia que se planeaba construir, y se le fue dando un uso social, se le fue dando una utilidad a este espacio, poco a poco el nombre de Zócalo se fue asociando a esta plaza. Y también nos comenta Ignacio Manuel Altamirano en un escrito de 1880, comenta que para ese momento la gente creía que el término de Zócalo se refería a una plaza con jardines. Y esto fue que en las ciudades principales, en donde se contaba con una plaza de estas características, se le fuera asignando el nombre de Zócalo, porque se asociaba a desde luego, de manera equivocada, esta relación entre lo que son los jardines y lo que son las plazas con el nombre de Zócalo. Pero, pues esto fue influyendo poco a poco o fue clavándose en la memoria colectiva de la sociedad, ya no nada más de la Ciudad de México, sino de diferentes lugares. Y entonces, pues es muy común que actualmente vamos a alguna plaza en alguna ciudad fuera de lo que es el centro de la Ciudad de México y pues se le conoce como el Zócalo a esta placita, pero es a partir de todos estos elementos. Y repito que es hacia 1880 cuando Ignacio Manuel Altamirano hace la referencia a esta, pues podríamos llamar ingenua idea de llamarle Zócalo a lo que son las plazas centrales de la ciudad. Cuando viene ya lo que es la transformación de este espacio con las vías de los tranvías de mulitas, también hacia 1880, repito, en la década de los 80 del siglo XIX, en este lugar, en la parte poniente, vemos que se instalaba una de las estaciones de estos tranvías. Y también en esta imagen podemos ver algunos de los llamados carruajes de alquiler, algo así como unos taxis, que van a ir transformando tanto la presencia de los tranvías, las vías, la estación, como la presencia de este tipo de carruajes, pues fue deteriorando el espacio, y eso es lo que también fue provocando que la gente ya no acostumbrara ir al Zócalo, al Paseo del Zócalo, sino que prefiriera el pasearse por la Alameda Central. A finales del siglo XIX, ya cuando tenemos la electrificación, la corriente eléctrica, estas vías van a ser sustituidas por otras, pero ya para tranvías eléctricos, más o menos hacia 1898
es que se comienzan a construir estas nuevas vías para los transportes eléctricos. Entonces, todo esto pues fue transformando completamente lo que era el panorama de la parte central de la Ciudad de México. Un sector de la población seguía con la idea de que se concluyera el monumento a la independencia. Galindo y Villa, quien fue el regidor de la Ciudad de México hacia 1901, propone que se limpiara de todos los jardines, que se quitaran todos los árboles, que se quitara incluso el kiosco que estaba en la parte central y que se concluyera el monumento a la independencia. Finalmente, en 1906 se comienza a construir el monumento a la independencia, pero en lo que es Reforma, en donde actualmente lo encontramos. Entonces, estas ideas de Galindo y Villa pues en realidad no fueron secundadas, pero ya desde 1901 encontramos que se tenía la idea de que fuera un espacio completamente abierto, una explanada, en este caso que tuviera el monumento a la independencia, pero pues va a ser hasta muchos años, muchas décadas después, algo parecido. No propiamente retomando la idea de Galindo y Villa, sino ya aplicando algunas otras. Entonces, cuando tuvimos la ocasión de hacer la exploración en el 2017, pues encontramos parte de estas vías, en este caso de las vías de los tranvías eléctricos, lo que eran los durmientes, algunas de las vías cerca de lo que es el acceso del metro, se podan bueno, también como parte de una transformación que ocurre hacia 1914, después de la revolución, se manda desinstalar de ahí el kiosco. Algunas versiones mencionan que se lleva a la ciudad de Huejotla. Sin embargo, cuando se hace el contraste de las fotografías del Zócalo de la Ciudad de México del kiosco que se ubicaba en el Zócalo de la Ciudad de México con respecto al que existe en la ciudad de Huejutla, hay algunas variaciones. Entonces, no sé qué tan certero sea esa versión de que se lleva para allá este kiosco o qué es lo que sucede con él. Pero se podan también los árboles, se colocan lo que son los pegazos que finalmente van a estar cerca de Bellas Artes, se instalan en las esquinas de la plaza y nuevamente se transforma la visión de la plaza de la Constitución, en este caso nuevamente, pero ya conmemorando la Constitución de 1917. Se quitaron todos los árboles, se podó completamente el espacio, si ustedes se fijan acá, pues todavía está a finales del siglo XIX, pues completamente arbolada la zona, pero ya en el primer tercio del siglo XX, pues ya queda completamente descubierta este sector. Estas vías y estos durmientes se encontrarían por esta parte. Aquí es donde tenemos uno de los accesos de la estación del Metro Zócalo y por aquí fue donde encontramos estas evidencias, que es por donde cruzaba el tranvía. Parte de lo que fue la inauguración de los tranvías eléctricos, pues la primera línea conducía desde el centro de la ciudad hacia Tacubaya. Y aquí en esta fotografía vemos estos tranvías eléctricos. Hacia 1936, con la idea de que existiera una calle, una avenida que condujera directamente al centro de la ciudad, al núcleo de la ciudad, se comienza a hacer la apertura de la avenida de 20 de noviembre, que es la que vemos aquí. Se derriba lo que es el Portal de las Flores, que se encontraba en este sector, algunos otros edificios también virreinales, como la Casa de San Felipe, también algunos templos como el Templo de San Miguel y el Templo de San Bernardo, de abrir esta
esta avenida. Y algo también bastante curioso es que cuando nosotros nos paseamos por, por la Plaza de la Constitución y vemos lo que es la sala de cabildos y un edificio gemelo en la acera contraria, por lo regular llegamos a pensar que son de la misma época, pero no. El edificio gemelo fue construido posterior a 1936, tratando de emular un poco, no copiar la arquitectura de la sala de cabildos, pero sí tratando de que no se rompiera el panorama arquitectónico. Pero entonces ese edificio es posterior, no es virreinal, a diferencia del otro. Esta imagen pues es ya de 1940 y ya vemos completamente pues en uso la avenida de 20 de noviembre, que conduce directamente hacia lo que es el centro de la plaza, hacia la parte de catedral. No hay que perder de vista que aquí, en esta parte central y desde época virreinal, pues se congregaban lo que era el poder político, que vendría a ser representado por Palacio Nacional, el poder religioso, lo que es la catedral metropolitana, pero también parte de la concentración de los elementos comerciales, el portal de mercaderes, y el gobierno local, en lo que era la antigua sala de cabildos. Entonces, estas transformaciones del espacio tienen que asociar siempre a los eventos sociales y e incluso también a estas decisiones políticas, que en muchas ocasiones pueden haber sido pensadas, pero en algunas otras pudieron haber sido simplemente una voluntad de un personaje, como Santana en su momento, cuando manda derribar el Parián, construir el monumento a la independencia. Y esto es lo que va transformando y siempre hay que estudiar estas asociaciones sociales y políticas de los edificios que todavía podemos encontrar en pie, además de las evidencias arqueológicas. La década de los 50, hacia 1958, el regente de la Ciudad de México, Ernesto Uruchurtu, manda que ya se libere completamente de jardines esta plaza y que quede simplemente como una explanada. Es probable que se haya tomado como un elemento a emular lo que es la plaza de Tiananmen o la plaza roja de Beijing, la primera, o la plaza roja de Moscú, para tener una explanada en donde se pudiera congregar a la población tanto para fines políticos como fines cívicos, pero el caso es que a partir de 1958, pues ya vamos a tener completamente desnuda toda esta plaza, con algunas eh, faroles de iluminación y solamente un asta bandera central. Es a partir de ahí que se transforma completamente. Algunas ocasiones llegamos a encontrar fotografías de finales de los 60, principios de los 70, en donde se aprecian algunos jardines. Es probable que esos jardines esas jardineras hayan sido temporales, porque lo cierto es que la explanada pues viene desde finales de la década de los 50. Y es cuando les comentaba que se realizaron unos trabajos arqueológicos con motivo de esa transformación, donde se fueron ya quitando las jardineras, cambiando lo que eran los drenajes, que todavía funcionaban las atarjeas construidas tanto a finales del siglo XVIII como durante el siglo XIX, ya fueron sustituidas por tubos de albañal originalmente, tubos de drenaje. También retomando un poquito lo que es las ideas que se proyectaban para la transformación de este espacio, como les comentaba al inicio, en 1983. Bueno, primero que nada, entre 1967 y 1969 se construye la línea 2 del metro que rodea lo que es la catedral. Y algo que hay que tener muy en cuenta con con estos trabajos, tanto línea 1 como línea 2 del metro, es que los trabajos las obras se realizaron antes de que se promulgara la ley
Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos, que fue promulgada en 1972. Entonces, cuando se realizan estos trabajos de línea 1 y línea 2, pues no se contaba con una ley federal que protegiera el patrimonio arqueológico e histórico de la nación. Por eso, y tampoco se tenía prevista la cantidad de vestigios y de evidencias arqueológicas que podían encontrarse. Por ejemplo, si vemos hacia lo que es la estación Pino Suárez, todos los trabajos de obra que se realizaron, pues se detectó un conjunto arquitectónico que no se protegió, no se conservó, solamente tenemos evidencia de una estructura que existe en el área de correspondencia de la estación, un adoratorio a Ejecatl. Va a ser hasta 1972 cuando ya la promulgación de la ley pues protejan de mejor manera lo que son esas evidencias que yacen en el subsuelo. Después de esta década de los 70, hacia 1983, pues como crecía lo que eran las líneas del metro para transportar a la sociedad, a los grupos poblacionales que tanto que habitaban en la ciudad como que llegaban de algunos otros lugares periféricos para trabajar en la ciudad, pues se promueve lo que era la construcción de la línea 8. Esta línea 8 que pensaba conectar desde Pantitlán hasta Indios Verdes, pero que iba a cruzar la parte central del centro, desde lo que era Avenida 20 de Noviembre, atravesar en sentido diagonal la plaza y salir por República de Brasil. Como les decía, pues toda estas ideas que se tenían de la línea 8, pues no fueron aceptadas por la sociedad. Hubo muchos pronunciamientos, hubo marchas que en muchas ocasiones fueron reprimidas con violencia por parte de los cuerpos gubernamentales y militares, policíacos, perdón. Entonces, esto llevó a la suspensión de la línea 8. Sin embargo, los trabajos de obra sí se comenzaron a hacer, sobre todo en lo que es el sector poniente de la plaza. Y cuando tuvimos ocasión de explorar, pues encontramos parte de estas construcciones que ya se estaban llevando a cabo a bastante profundidad, eh, tanto lo que eran muros, cimentaciones, cadenas, pilotajes, que sí alteraron completamente este espacio. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista académico, pues estos elementos también ya forman parte de la historia y forman parte de la arqueología. En unos años, pues también se tendrán que estudiar en unos 100 años, pues esto ya es arqueología, desde luego. Todas estas evidencias que tienen que quedar registradas, porque nos hablan de momentos particulares de la historia y también se pueden asociar a cambios tanto políticos como dinámicas sociales. Entonces, si bien es cierto que pudo haber existido afectación a patrimonio arqueológico, pues ya al estar en el subsuelo, pues ya también forman parte de esos elementos arqueológicos que en un futuro pues tendrán que ser estudiados, todo lo que se refiere a la sociedad en la cual estamos nosotros inmersos, ¿no? La sociedad contemporánea. Entonces, en referente a lo que son los trabajos de la línea 8, pues todas estas afectaciones son las que se registraron, y en el área poniente relacionados con lo que es la construcción de línea 2, pues también se encontraron algunos cajones que pudieron haber sido construidos de manera temporal para instalar algunas casetas, o también pensando en algunos otros servicios de la línea 2 del metro. Entonces, todos estos elementos pues también fueron registrados como parte de los trabajos de 2017. El espacio ya estaba bastante deteriorado, estaba muy dañada por diferentes obras, tanto la instalación de algunas carpas temporales como parches que se realizaban cuando se tapaban los drenajes, cambios de conductos eléctricos, pues en realidad
la explanada ya estaba bastante deteriorada, existían muchísimas áreas en donde se encharcaban el agua, y esto fue lo que provocó el proyecto de rehabilitación de la Plaza de la Constitución y que permitió registrar estas evidencias. Sin embargo, pues en este proyecto de rehabilitación, pues solamente era excavar máximo a 50 centímetros de profundidad, no se iban a afectar niveles más profundos, y esto fue lo que impidió explorar de una manera más amplia todos estos sectores. Sin embargo, pues sí se pudieron detectar tanto los elementos eh, que se encontraban en la parte superior del zócalo, como algunas cimentaciones del Parián que se hallaban a esta profundidad. Y lo que viene a ser estas plataformas, y esta plataforma y las banquetas que registramos, pues fueron protegidas. Se mandó por parte de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos que se protegieran y que se instalaran una placa alusiva a la presencia del Zócalo. Y para ello, pues las empresas involucradas colocaron un doble emparrillado de acero, de bahías de acero. Primero que nada, lo que son los vestigios se protegieron con geotextil, se cubrió con tepetate compactado de manera manual, para después colocar lo que era el primer emparrillado. Posteriormente, todo esto se cubrió con otro emparrillado. Originalmente lo que se quería por parte de la empresa era que fuera un elemento monolítico, que no existieran cortes en lo que es las varillas, pero por parte de Sedena pues no se aceptó esto y se cortaron cerca de lo que es más bien en la periferia del asta bandera, se cortaron las varillas, entonces quedaron como elementos separados. Sobre sobre este emparrillado fue que se colocaron las placas que ustedes pueden encontrar si visitan la Plaza de la Constitución, y se colocó una leyenda que les voy a leer de manera textual, que dice: en este lugar fue construido en 1843 el zócalo o basamento sobre el que se planeaba levantar un monumento a la independencia, mismo que permaneció inconcluso. El zócalo dio origen cualquier visita que ustedes realicen, pues pueden encontrar las placas colocadas en la periferia de lo que era la plataforma superior del Zócalo. Y bueno, vemos que el uso, el uso social que se le ha dado a este espacio, pues ha ido transformándose a lo largo del tiempo. Desde época prehispánica, pues era utilizado probablemente como tianguis, como mercado. En época virreinal, pues siguió dándosele ese uso. Después se construye ya un mercado formal, el mercado del Parián. Viene la demolición de este lugar, se libera de tiendas y de puestos, de un área dedicado a lo que es la vendimia, hacia 1843. Ahí es donde tenemos una primera transformación del área, de un lugar dedicado a puestos de diferentes, donde se vendían diferentes mercancías, a un área en donde se pensaba que se reuniera la población, en este caso con la construcción del monumento a la independencia. Ahí viene la primera transformación. Después, hacia lo que es 1866, con el Paseo del Zócalo, nuevamente vuelve a transformarse por las necesidades de la sociedad, de un espacio en donde se pudiera reunir. Se llena de jardines, se plantan algunos árboles hacia finales del siglo XIX. Es un área de tránsito en donde las estaciones, en primer lugar, lo que son los tranvías de mulitas, que son sustituidos por los tranvías eléctricos, pues nos convierten esto como un área de tránsito, ya no nada más en donde se reúne la población, sino donde llega para tomar un transporte y trasladarse a algún otro lugar. Y nuevamente va a haber una transformación importante hacia 1958, cuando ya queda esta explanada desnuda con elementos de iluminación, con una asta bandera en la parte cerca de la parte central, y
pues a final de cuentas, desde finales del siglo XX, se le han dado uso a este espacio tanto para eventos culturales, como pueden ser conciertos masivos, pueden ser eventos deportivos, incluso se han instalado canchas de béisbol o canchas de fútbol en este lugar, albercas, pistas de hielo, también desde luego que son utilizados para lo que es la manifestación de la población, para manifestar su descontento a través de plantones, de mítines. Entonces, este espacio, pues en realidad ha estado vivo, ha sido muy dinámico desde épocas tempranas hasta nuestros días. El uso que se le ha dado en muchas ocasiones, pues se ha criticado que se instalen, por ejemplo, ferias relacionadas con la venta de algunos productos. Pero ya desde épocas pasadas se realizaba este tipo de actividad en este lugar. Es un lugar, es un espacio en donde la población pues llega, conoce, y creo que cuando se es ajeno a la Ciudad de México y se viaja a visitarla, pues siempre parte de esta visita tiene que llegar al Zócalo o a la Plaza de la Constitución. Entonces, como que de una manera inconsciente, la visita se complementa con con conocer el Zócalo de la Ciudad de México. Así como mencionamos aquí algunos eventos históricos relevantes para la historia tanto de la ciudad como de la nación mexicana, pues este espacio ha sido testigo de algunos otros, como pueden ser más particulares, como puede ser que a alguien se le declare a su pareja, o que alguien, o que venga el rompimiento de una relación de muchos años en este lugar. Incluso puede haber asaltos, puede haber otro tipo de actividades. Entonces, este lugar, pues sí es un eje, porque en este cercano a este espacio, pues se localiza todavía lo que es el poder político y el poder religioso. Entonces, está muy vivo y siempre lo ha estado, desde épocas prehispánicas incluso, pero desde época virreinal ya lo podemos ir documentando de una manera más precisa. Y pues bueno, espero que haya sido de su agrado esta plática. Les agradezco muchísimo la atención